Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vengo a traerles el resumen del capítulo 5 de Loki. Acá arriba también les dejo el resumen de los otros capítulos en una lista de reproducción. Sin más por agregar, comencemos. Nos trasladamos a un mundo en ruinas, donde Loki despierta en el vacío por otros Lokis. Así empieza este capítulo. Nos encontramos a Sylvie amenazando a Renslayer para que le cuente todo lo que sabe, pero Renslayer solo puede decirle que Loki está en el vacío, un lugar de donde no se puede salir, pero que puede ayudarla. Sylvie acepta la ayuda de Renslayer. En el vacío, Loki exige respuestas. Así le explican que todos ellos son también variantes de él, hasta el cocodrilo, y que están en el lugar donde el ABT usa como su basurero, donde todos los que fueron podados llegan ahí, y que deben huir de Elliot, un ser que consume energía y puede destruirte por completo. Así se esconden debajo de la tierra. Sylvie sigue sacando la información a Renslayer, que le pide todos los archivos sobre el inicio de los tiempos, pero también quiere ir al vacío para rescatar a Loki, lo cual Renslayer dice que es un suicidio. Aún así, esta quiere hacerlo, ya que Renslayer le dice que hay un prototipo de nave para ir a ese lugar. Miss Minutes no encuentra el prototipo a tiempo en sus archivos, y Sylvie es emboscada por los agentes de la ABT. Y para sorpresa de todos, Sylvie se autopoda para poder irse a rescatar a Loki, llevándose también el Tempad de Renslayer. Vemos a los diferentes Lokis interactuando entre ellos, cada uno contando su historia, algunos mintiendo y diciéndose dioses de los rechazados. Loki quiere cambiar esto y prefiere irse del vacío y volver a la ABT, matando a Elliot, pero las variantes se le ríen en la cara. Loki sube y se encuentra con muchos otros Lokis, uno en especial igual a él. Sylvie despierta en el vacío antes de ser devorada por Elliot y es rescatada por Mobius, quien en realidad no estaba muerto. Mientras tanto, todos los Lokis exigen ser rey. Uno de estos pelea con el Caimán, y este le arranca la mano, y de un momento a otro empiezan a pelearse todos. Loki, nuestro protagonista, escapa junto a otras variantes, que deciden ayudarlo contra Elliot, y se terminan encontrando con Sylvie y Mobius, que también tenían planeado aniquilar a Elliot, pero de otra forma. Sylvie explica su plan, que quizás hay algo más que Elliot, y que lo usa este como perro guardián. Sylvie decide que va a hechizarlo, mientras en las oficinas de la ABT, Renslayer habla con la agente B15, que está encerrada, quien le dice que Sylvie quiere venganza y destruir al creador de todo, que no va a parar hasta encontrarlo. Así, Renslayer le pide a Miss Minutes todo sobre la ABT, desde el comienzo, para poder conocer también al creador de todo y avisarle que está en peligro. Sylvie y Loki hablan sobre toda esta situación, se unen mucho más, y ella le pregunta cómo iba a saber si este la iba a traicionar, a lo que Loki le responde de que aprendió de sus errores, y no lo va a hacer, que confíe en él. Las dos variantes se despiden de ellos, y una le da una espada a Loki. Mobius escapa con el Tempad que había robado Sylvie a Renslayer, yéndose a las oficinas de la ABT para así destruirla por dentro. Pero antes despidiéndose de Loki emotivamente, y este llamándolo amigo. Gracias, amigo mío. Tú eres mi favorita. Loki y Sylvie se enfrentan a Elliot, pero fallan. Sylvie, a punto de ser devorada por Elliot, es salvada por una de las variantes de Loki, que crea una fuerte distracción para que ésta pueda controlarlo. La variante muere, pero Loki y Sylvie logran controlar a la bestia justo a tiempo para que les abra camino a un mundo desconocido, finalizando así este capítulo.
Espero que les haya gustado muchísimo este resumen. Ya están listos para ver el capítulo final de esta serie. No olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse, que eso me ayuda de verdad muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Soy Diego. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!